Ese es el preview. Usted tiene que ver la película. Y la película la encuentra aquí en la Biblia. Solo 3 capítulos. Ojalá usted pudiera tomar este desafío conmigo. Hace cosa de 2 o 3 semanas siempre busco devocionales y en los temas devocionales trato de que no sean muy largos porque a veces como que me aburro ver siempre. Tengo varios libros de devocionales pero como que los empiezo y después me aburro. Entonces acá en la aplicación de la Biblia, no sé, los que tienen la aplicación de la Biblia saben que hay un lugar donde hay planes para devocionales. Y siempre elijo algunos que son así de 1 semana, 2 semanas, porque como que me mantiene con más ganas de terminarlo. Y justo encontré uno de la vida de Sansón y empecé a estudiar a este hombre y la verdad que me apasionó porque yo sí conozco la vida. ¿Cuántos conocen de Sansón? ¿Quién no ha escuchado de Sansón? Debe ser uno de los personajes de la Biblia más conocidos quizás. Pero cuando me puse a ahondar un poquitito más en la palabra, realmente que Dios comenzó a hablarme a mí, en cosas en mi vida, cosas que había dejado de hacer, cosas que de alguna manera estaba perdiendo el rumbo. Y es una historia tan dramática, tan triste. Realmente me extraña que hasta el día de hoy, a lo mejor no sé, ¿hay alguna película de Sansón? ¿Película de Hollywood de Sansón? ¿Alguien conoce? No. Me extraña que no lo hayan agarrado porque cuando usted lee, son 3 capítulos, 4, 13, 14, 15, 16, 4 capítulos de la Biblia. Y si usted lee 10 minutos por día, se los va a leer en 1 semana. Es una telenovela. Si a usted le gusta el drama, si a usted le gustan yo sé que acá Luchita le encantan las telenovelas. Porque cada vez que la iba a visitar o al hospital o al nursing home, siempre estaba alguna telenovela ahí. ¿Cuál es la que ves, Luchita? Todas. Ya no, dice. Sí, claro. No, en serio le digo. Capítulos 13, 14, 15, 16 de Jueces. Léalos. Le animo. Así que el viernes pasado, con los chicos del Grupo Alabanza, les dije, bueno, vamos a empezar una nueva serie, y esa serie va a ser sobre la vida de Sansón. Así que ellos ya tuvieron un adelanto de lo que yo voy a predicar hoy, porque cuando Karim me dijo, ¿podés predicar? Yo dije, amén, voy a hablar de Sansón. ¿Por qué no abre su Biblia y busca en Jueces? La historia, es importante conocer el contexto, es importante conocer por qué ciertas cosas suceden. Y por eso siempre es bueno cuando usted va a leer algo en la Biblia, cuando va a estudiar algo en la Biblia, busque un poquitito de historia, busque un poquitito de contexto. ¿Cuál es el contexto geográfico? ¿Cuál es el contexto histórico? Yo sé que parece mucho trabajo, pero no es tanto. Hay tanto material de ayuda ahora. Está el internet, está el Google, simplemente ponen un par de cosas y rapidito le va a salir información. Porque es importante entender estas cosas. Cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, con Josué al mando, el pueblo se comprometió a seguir a Dios y se consagró para Dios y tuvieron unos años de apogeo ahí. Pero después toda esa generación que había cruzado el río Jordán y había conquistado la tierra prometida, toda esa generación murió. Y después pasa algo bien curioso, porque si usted lee en Jueces capítulo 2, del 10 al 5, esta declaración tan triste, tan deprimente de alguna manera, después de toda la victoria que había tenido el pueblo, de haber salido de Egipto, conquistado todos los pueblos que estaban en la tierra prometida, los pueblos de Canaán, y haberse establecido y haber conseguido la victoria y la promesa, llegan a este punto donde dice, después que murieron todos los de esa generación, o sea, la generación de Josué,
Dice, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho. Qué triste, qué triste. Yo me imagino a Josué desde el cielo diciendo, ¿para qué me gasté tanto? Me imagino a Dios desde el cielo, ¿para qué me gasté tanto sacándolos de Egipto y haciendo para que no solo no se acuerden, sino que no me conozcan? Y dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, o sea, a los ídolos que había en ese lugar. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Y el pueblo entra en un ciclo que se iban del Señor, el Señor se enojaba, o se entristecía, o no sé, las dos cosas, y entonces decía, ok, ustedes quieren andar sin mí, entonces me hago un lado. Y Dios se hacía un lado, y de repente todas las maldiciones que estaban sobre el pueblo de Israel comenzaban de repente a hacer efecto en ellos. Y las naciones los conquistaban y pasaron a ser esclavos de otros y perdían y las cosechas no le daban fruto y no llovía y un montón de cosas hasta que el pueblo se desesperaba. Entonces volvía a Dios y clamaba, Señor, ayúdanos, y el Señor de alguna manera los sacaba del lío y los volvía a poner en tierra firme, y el pueblo decía, a partir de ahora te vamos a seguir, a partir de ahora tú serás nuestro Dios. Pero al cabo de algunos años volvían a quedar exactamente lo mismo, y así vez tras vez, tras vez, tras vez. 300 años pasan desde que muere la generación de Josué hasta donde estamos ahora, donde comienza la generación de Samsón. Y en esos 300 años Dios levanta jueces, personas que son elegidas por Él. No eran elegidos por hombres, sino elegidos por Dios para que pudieran gobernar y ayudar al pueblo y liberarlo. ¿Se acuerdan de algunos como Gedeón, por ejemplo, que Dios levantó para liberar al pueblo de la opresión de los enemigos? Pero siempre Dios actuó en respuesta al clamor del pueblo, excepto esta vez. Esta vez es diferente, porque el pueblo de Israel estaba gobernado por los filisteos. Y los filisteos tenían una característica, eran bien interesantes, porque ellos no iban tanto a la guerra, a querer ganar una guerra contra los países que conquistaban. ¿Saben cómo los conquistaban? Discipulándolos. Ellos se metían en el medio de ese país y de poco iban erosionando sus costumbres, sus tradiciones, sus valores, lo que ellos creían, y de a poco iban cambiando la cultura y lo que esos pueblos tenían como propio, hasta que ya no se distinguía si era uno o el otro. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Y a mí me parece que es tan parecido a lo que nos pasa a nosotros acá. Es tan parecido al tiempo que nosotros nos toca vivir, donde no hay una guerra declarada. De hecho, vivimos en tiempos de tanta libertad en este lugar, tanta libertad de decir lo que pensamos y tener nuestras propias creencias y nuestros propios valores, y todo el mundo te respeta, pero la estrategia de Satanás para nosotros es ir diluyendo nuestros valores de poco. Es ir metiendo el sistema de este mundo en nosotros al punto que por ahí ya no nos damos ni cuenta. Y lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Y Dios decide hacer algo. Y acá es donde llegamos al capítulo 13. Capítulo 13. El versículo 1. Dice, una vez más. Fíjense, una vez más, como diciendo, de nuevo empezó el ciclo, una vez más. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos. ¿Quién los entregó? El Señor. Oh, que el diablo es el que me causa todos los problemas. No te creas. Muchos de tus problemas te los causa Dios.
porque te ama, aunque no digas amén. Entregó en manos de los filisteos, quienes lo oprimieron durante 40 años. 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Si no podía quedar embarazada. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos que tenían los judíos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de los filisteos, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. ¿Qué significa esto de nazareo? Nazareo era una especie de pacto que una persona hacía, era un voto que una persona hacía de ser apartado para Dios. En aquel tiempo los sacerdotes de Israel venían todos de una tribu, la tribu de Leví, y si uno no era de la tribu de Leví, uno no podía ser sacerdote, pero el voto nazareo era una manera de consagrarse a un punto de que uno podía tener una relación, un contacto con Dios y un llamado de parte de Dios especial, como podía tener alguien de la tribu de Leví. Y había varias cositas que tenía que ver este voto nazareo, pero básicamente 3 eran las más importantes. 3 cosas eran las más importantes. ¿Está conmigo todavía? ¿No lo dormí? ¿Qué? Vamos bien. Si se me duerme le voy a apuntar con esto. Así que cuidado. 3 cosas tenía. Una, no podía tomar vino. Y muchos de ustedes dirán, big deal. O sea, nosotros tampoco podemos tomar vino. Yo tomo vino. Pero para el pueblo de Israel, el vino era como que a nosotros nos dijera, no van a poder tomar soda. Más o menos lo mismo, porque era lo más común, era lo que tenían en la mesa. Muchas mesas no tenían agua, pero tenían vino, porque el agua era difícil de conseguirla, pero el vino lo tenían en casa. Entonces, no podría tomar vino. Segunda cosa, no podía acercarse o tocar un cadáver. Y la tercera cosa es que nunca debía cortarse el pelo. Estas 3 cosas eran las más importantes. Había otras cositas por ahí. El Levítico Números capítulo 6. Si quieres saber más sobre el voto nazareo. Hay gente que hoy en día toma ese voto. Cuando estuvimos con los chicos en Jesus Culture, uno de los oradores nos contaba que su hijo tomó un voto nazareo y también no se corta el pelo. Y usted lo vieron, un chiquito de 12 años, predicando con una fuerza, una unción de Dios, que todos nos quedamos. Yo con 50 años todavía no sé cómo predicar, y 12 años, un poder. Había algo en ese voto, pero no eran las cosas externas, era lo interno. Era ese compromiso con Dios. El pelo era una señal externa que todo el mundo que lo veía sabía. Esa persona debe ser nazareo, porque se le ven las clinas hasta acá. No sé cómo andaba Sansón, si se ponía trenza o qué, pero se notaba. Pero era algo incómodo también, porque imagínense, de repente se moría el padre y él no podía ir al velorio, porque no podía estar en presencia de un cadáver. De repente iba a una cena, a una fiesta, a un casamiento, donde lo más normal era el vino, y él no podía tomar vino. O sea, era incómodo. Tenía su precio. El ser consagrado tenía su precio. Y así es criado Sansón. Nace, hasta su madre tuvo que pagar un precio para tenerlo. Y él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos.
Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿se imaginan esos papás que nunca habían tenido hijos, que nunca habían experimentado el gozo de lo que significa? Quiero ver el tiempo ahí para que no se me pase de 2 horas. Dije, 2 horas lo máximo mi prédica. Así que usted avíseme si llegan las 7:30 de la tarde. ¿Se imagina, no? O sea, se pone en la piel de esos papás que de repente un ángel, no un ángel, el ángel del Señor. Cada vez que en la Biblia dice el ángel del Señor, realmente no está hablando de cualquier ángel, está hablando de Jesús mismo. Jesús mismo se presenta. Qué promesa, qué milagro, una mujer que no puede tener hijos ahora de repente queda embarazada. Una palabra directa de parte de Dios. Y esa mujer se cuida y pasa por todo el proceso y nace ese niño. Y siempre que lo ven, recuerda, Él va a ser el que va a liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Él será. Qué llamado, qué comienzo. Completamente consagrado. Versículo, en el capítulo 13. Yo lo que voy a hacer, este mensaje va a ser como 2 partes, ¿ok? La primera parte, yo voy a hacer así, voy a pasar por toda la vida. Y vamos a llegar hasta el final. Y después le quiero dar unos pocos principios para que usted se lleve de la vida de este hombre. Así que estamos en el capítulo 13, si va al versículo 24, dice, así cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. No es ahí. Y el Señor lo bendijo, y el Señor lo bendijo, y el niño creció. Y el versículo 25 dice algo bien interesante que yo lo leí varias veces y no me di cuenta, pero después me di cuenta de algo. Dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en ese lugar, Mané Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Algo pasó, la Biblia no nos dice exactamente qué fue, pero sabemos que cada vez que el Espíritu de Dios se manifiesta, hace cosas que no pueden pasar desapercibidas. Si tú alguna vez experimentaste un toque del Espíritu Santo o estuviste en una reunión donde se notó la presencia del Espíritu Santo manifestándose, tú sabes que es algo que llama la atención. Y yo me imagino que esto que sucedió cuando Dios comienza a manifestarse en este niño, en este joven que iba creciendo, que estaba en este lugar, Mané Dan, y Dios comienza a manifestarse en él, debe haber corrido la voz en el pueblo. Debe haberse hecho famoso de golpe de que Dios estaba con este muchacho. Así como sucedió con Jesús, ¿se acuerda que en un momento decía, y se corrió la voz y se hizo muy famoso Jesús, porque Dios se manifestaba? De igual manera, y no nos dan detalles, me encantaría algún día cuando vayamos al cielo le podemos preguntar a Sansón, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo hizo contigo en esos días? Pero debe haber sido tremendo. Hasta que llegamos al capítulo 14. Usted lee el capítulo 13 y es lindo. Usted va a ver ahí todo el tiempo cuando el ángel llega y los papás hacen un sacrificio y todo lo que sucede ahí. Y llega el capítulo 14 y empieza lo que yo llamo la espiral descendente para este hombre de Dios, para este ungido de Dios, para este consagrado de Dios que tenía el llamado de ser el libertador de Israel. Comienza un camino de cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo. Fíjese lo que dice en el capítulo 14, versículo 1. Cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Los filisteos eran los enemigos. Él había sido llamado por Dios para liberar a Israel de los enemigos. Y por supuesto, algo hubo que lo atrajo del enemigo. Dice, cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea en Timnat y quiero casarme con ella, consígamela. Yo no sé qué le parece a usted, pero yo como que estoy viendo un malcriado acá. Como que estoy viendo a alguien que dice, esto me gustó,
dámelo y dámelo ya. Lo quiero. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu entre todas las israelitas con las que puedas casarse? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. I want it now. Seguimos un poquito más, después hablamos de esto. Dos cosas ahí, fíjense que dice, bueno, mejor no le digo ahora porque si no después no va a tener mucho sentido. Pero vaya haciéndose una idea de qué está pasando con este muchacho. Que de hecho, no es el mensaje, pero los padres finalmente acceden. Y no sé qué edad, no se nos dice qué edad tiene Sansón ahí, pero debe haber sido un jovencito. Se me ocurre a mí que quizás estaba entre los 17 y 18 años, porque esa es la edad cuando normalmente los varones se comprometían, buscaban esposa. Las mujeres normalmente entre 15 y 16, los varones a los 17 y 18. Y hablábamos el viernes con los chicos, creo que Leonora decía, qué distinto hubiera sido si esos papás se hubieran puesto firmes y hubieran dicho, no. ¿Querés enojarte? Enojate. ¿Querés patalear? Yo sé que tenés mucha fuerza, pero no se te ocurra pegarme a mí. ¿No? Qué distinto hubiera sido. Algo tendrían las filisteas, yo me imagino. Me imagino que las hebreas, no sé, la verdad que no sé, pero a lo mejor eran todas feas, no sé. O a lo mejor no sé, a lo mejor andaban todo el día orando o no se maquillaban y claro, ve una belleza así y está deslumbrado el muchacho. Hay cosas lindas en el mundo, hay cosas lindas que nos atraen. Y no necesariamente son malas, pero quizás son de aquellas que Dios te dijo en tu consagración, de esto no vas a tocar. Con esto no te vas a mezclar. Había un precio que pagar y esta era parte del precio, no mezclarse. Ok, seguimos. Fíjense, cuando Sansón y sus padres, o sea, los padres dicen, ok, vamos a buscar a la chica. Descienden hacia Timnat, de repente un león joven salió, un joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timnat. Interesante, ¿no? Que estaba en medio de viñedos, cuando en realidad él no podía ni tomar vino, ni comer nada que fuera de la uva. Dice, en ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido a nadie. No contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. ¿No le parece raro esto? O sea, dígame usted, si usted sale por ahí, se le parece un león y usted lo mata con sus propias manos, ¿no le estaría contando a todo el mundo? Chicos, no estarían poniendo en el Facebook una foto de un león así y yo maté a un león con mis propias manos. Es lo bueno. Yo no pararía de contarlo, no pararía de compartirlo, pero él se calla la boca. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sigamos un poquito más. Más tarde, dice, cuando volvió a Timnat para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león. ¿Cuáles eran las tres cosas que no podía hacer Sansón? No tocar un cadáver.
Gracias. Y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo nada que había tomado la miel del cadáver. Interesante, ¿no? Uno diría, son tonteras, no son cosas tan importantes. No son cosas tan importantes. Sigue la historia. Sus padres comienzan a preparar todo para la boda, entonces lo llevan a él, o sea, está la mujer filistea que él conoció, que le atrajo, entonces lo llevan a Sansón, y era costumbre en ese tiempo que se hacía una gran fiesta. La fiesta, ¿sabe cuánto duraba? 7 días. Julieta sabe porque ya le conté. 7 días. Por supuesto que una fiesta, es más, la traducción de la palabra que se usa ahí para fiesta es la palabra que implica que en esa fiesta había vino y había alegría y había borrachera. Esa es la palabra. En todo eso está, en ese tipo de fiesta, es el tipo de fiesta que había vino y la gente tomaba. Así que esa es la fiesta que organizan para él. ¿Cuál era una de las cosas que no podía hacer? Tomar vino. Y era costumbre de los jóvenes, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad, o sea que Sansón era gente de alcurnia. Dice, cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus compañeros. Y esto me hizo algo, una lamparita se encendió ahí cuando vi eso, porque digo, ¿cómo puede ser que él no tenía siquiera un solo amigo? Que los padres de la novia tuvieron que buscar a 30 personas para que fueran sus padrinos de boda, para que fueran sus best men. No tenía quien fuera. Obviamente que este Sansón era un solitario. Era un tipo que andaba solo en la vida, no tenía amigos. Secretos, no tenía amigos. Se le ocurre hacer una cosa a Sansón. Se lo cuento esto. Vio que cuando había encontrado al león y dentro del león había miel, entonces sacó la miel. Entonces dijo, le voy a hacer un acertijo a estos 30. Entonces va con ellos y le dice, mire, yo le hago una apuesta. Les hago un acertijo. Si ustedes adivinan lo que yo les digo, yo les voy a regalar 30 trajes de los caros, ¿no? Digamos, si eran trajes de hoy serían Armani suit. Les voy a regalar 30. Pero si no lo adivinan, ustedes me los van a regalar a mí. Y le dice este acertijo, creo que lo puse acá. Sí, dice, del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Que tenía que ver, obviamente, con el león, porque del león había salido la miel. Entonces empiezan estos 30 que no eran amigos, eran filisteos, pero habían sido puestos ahí como su grupo de amigos. Y el primer día no pueden, el segundo día no pueden, el tercero no pueden. El cuarto día, como ya están desesperados y ven que van a perder la apuesta, van y hablan con esta mujer filistea, la que es la novia, la que va a ser la esposa, y le dicen, andá y convencelo, seducilo para que te diga el secreto. Y si no lo haces, te vamos a matar a vos y vamos a matar a tu familia. Qué amiguitos que tenía Sansón, ¿eh? Seduce a tu esposo. Entonces comienza la novia a preguntarle hasta que finalmente le saca el secreto. Y Sansón le dice, no se lo conté ni a mi padre ni a mi madre, pero te lo cuento. Y le da el secreto. Y obviamente lo primero que ella hace va y se los cuenta a los 30. Entonces en el 7º día, cuando ya Sansón venía dispuesto no solo a casarse, sino a recoger los 30 trajes, estos caros, resulta que los 30 ya sabían. Dice, no hay nada más fuerte que un león, no hay nada más dulce que la miel. Así que ese es el acertijo. Y Sansón se dio cuenta que había sido la novia. Entonces le dio tanta bronca que fue y buscó 30 personas inocentes, las mató, les quitó los trajes, se los trajo y se los dio a estos 30. Y yo me imagino ahí poniéndose los trajes y de repente dice, pero acá tiene un pedazo de comida.
que usted se va pintando una idea de la dualidad que había en este hombre. Que por un momento podía ser ungido por el Espíritu Santo y hacer cosas increíbles, y en otro momento salía a flor de él su egoísmo, su enojo, sus berrinches, su falta de carácter. Entonces, después de eso, se enojó y se volvió a la casa y no se casó con la chica. Y el padre dijo, bueno, ya pagué por la fiesta, ya tengo los invitados, todo acá, hay que aprovechar, así que vení, hija, te vas a casar con uno de los 30. Y se la da a uno de los padrinos. Y la chica se casa. Y Sansón se va a vivir de nuevo con sus padres, y a los 2 o 3 meses, dice que pasó un tiempo, se da cuenta que realmente la ama, que la quiere. Y dice, la voy a ir a buscar de nuevo. Y en lugar de agarrar un ramo de flores para ir y llevarla a conquistar, agarra un cabrito. Así que yo me imagino ahí, lo envuelve en regalo el cabrito y se le lleva el cabrito. ¿Qué le parece si a usted le llegara a un enamorado con un cabrito original, Amén, dice. Le está saliendo a comprar el cabrito, José. Y llega ahí y se entera de que a su novia se le han dado en casamiento a uno de los 30. Y le agarró tal bronca, que salió de ahí. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró, no sé cómo hizo, pero agarró 300 zorras. La Biblia dice zorras, así que no eran zorros, eran zorras. ¿Cómo las encontró? No sé, ni sé si hay tantas zorras en Israel, pero de alguna manera las encontró. ¿Sabe lo que hizo? Agarró. ¿Se imagina usted agarrar zorra? Yo a veces salgo con mi perrita, Dulce, y Dulce tiene una obsesión con las ardillas. Y en sus primeros años de vida, ella tenía la ilusión de que ella iba a agarrar una ardilla. Si cada vez que había una ardilla por ahí, primero se paraba así. Y después salía. ¡Chu! Y nunca pudo, ni cerca de una ardilla siquiera estar. Hoy en día ya la saco y las mira a las ardillas y dice, ya no quiere saber nada. ¿Se imagina lo que es agarrar zorras? Y después atarlas de a dos, de a pares, así las colas le ató y agarró una antorcha con fuego y le puso y le ató a la cola y tomó las 300 y las soltó. Y las ardillas dice que salieron y agarraron todo el campo que estaba ahí, los cultivos y los olivos y las viñas, y se quemó todo. Increíble que a pesar de que esto era algo que Sansón hacía simplemente porque estaba enojado, porque tenía bronca, porque quería revancha, aún así Dios usaba eso. Porque al hacer eso estaba destruyendo la economía de los filisteos. Los filisteos dependían de esas 3 cosas, del trigo, del olivo y de los viñedos. Y en un solo coso destruyó todo. Increíble que Dios a veces usa hasta nuestros errores y equivocaciones y egoísmos, deseos de revancha. Dios usa. Y eso empieza a desatar una escalada de violencia increíble. Si usted lee ahí en el capítulo 14 va a ver que de repente entonces cuando se enteraron los filisteos dijeron, nos quemó los cultivos, ahora vamos, y los quemaron vivos a la exnovia y a toda su familia. Entonces cuando se enteró, Sansón dijo, me quemaron, entonces voy y mato más, y fue y mató a más filisteos. Entonces los filisteos dijeron, nos mataron más, ahora nosotros te vamos a matar más, y juntaron todo un ejército para ir a buscarlo y empezaron a oprimir a los israelitas. Y dice, ¿dónde está Sansón? Porque se había escondido en una cueva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta que finalmente los israelitas dijeron, vamos a buscarlo a Sansón y lo vamos a entregar nosotros porque ya nos tienen cansados los filisteos. Y fueron a la cueva y lo encontraron a Sansón y dijeron, te vamos a entregar porque nos están volviendo locos. Y Sansón le dice, ok, entréguenme. Y no me maten, pero entréguenme. Y lo entregan, y lo llevan, y los filisteos lo atan y todo, y por supuesto, vino el Espíritu de Dios sobre Sansón de nuevo. Sansón, así como si fuera hilo de costura, rompió las cadenas, agarró, se llevó las puertas de la ciudad, que no eran puertas como esa, puertas que pesaban 700 libras. ¿Se puede imaginar 700 libras? Es como 7.000,
¿4? No, como 3, como 4. Y dice que las llevó a la punta de una montaña y ahí le dejó las puertas a los filisteos. Me imagino en la mañana los filisteos, what happened here? Y después de eso, otra vez, y al final dice que va, fíjense, encuentra una quijada de un burro. De nuevo, otro cadáver. Quijada de burro. Dice que agarra con esa quijada y mató 1000. Él solo. 1000 personas. Y así el capítulo 15 termina. Bueno, antes de eso, versículo 16, dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Qué orgullo, ¿no? Yo he matado, he hecho. Dice, cuando acabó de jactarse, tiró la quijada, y ese lugar se llamó Colina de la Quijada, que le debe haber puesto él el nombre. Porque... Dice, después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Es la primera vez que se registra en toda la historia que Sansón oró. Primera vez. Dice, has logrado esta gran victoria por medio mío. Señor, yo soy el que te conseguí esta victoria y ahora me vas a dejar que me muera de sed en este lugar. ¿Cómo es Dios, no? Que una vez más su gracia se extiende y abre un hueco ahí y comienza a salir agua. ¿Qué tan grande será la gracia de Dios que ni siquiera alguien que por tantos años abandona su llamado y abandona lo que Dios le ha pedido y vez tras vez le falla, sin embargo en el momento de clamar, aunque lo hace por los motivos incorrectos, aún así Dios provee, Dios bendice, Dios lo saca del problema. Y termina el capítulo 15 con este versículo que dice, Sansón fue juez de Israel por 20 años, durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Y si la historia de Sansón terminara acá, uno se quedaría con la esperanza. Porque uno dice, llegó a ser juez, por lo tanto, debe haber cumplido lo que Dios quería para él. Quizás en esos 20 años, finalmente, he got it. Finalmente entendió lo que Dios quería y finalmente se puso en las manos de Dios y Dios hizo lo que tenía que hacer. Y si uno terminara ahí, diría, tal vez, maybe he did it. Pero pasamos al capítulo 16 y el primer versículo, mire lo que dice. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta, entonces entró a pasar la noche con ella. Sé que en 20 años nada había cambiado. Quizás por fuera aún mantenía las mismas señales, pelo largo. Quizás ya no tomaba vino, no sé, a lo mejor sí, pero alguien que lo veía diría, este hombre es un hombre consagrado al Señor. Es un hombre que Dios usa. Tenía su fuerza. Pero nada había cambiado en su corazón. Su carácter era el mismo. Como que uno se identifica con estas cosas, ¿no? Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró, por eso es new, de una mujer del valle de Soré que se llamaba Dalila. Quizás esta sea la historia que más conocemos de Sansón. Los jefes de los filisteos fueron a verle y le dijeron, sedúcelo, de nuevo, sedúcelo. Interesante esa palabrita, ¿no? Sedúcelo. Para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Si los estudiantes de la Biblia dicen que sumando lo que era, ¿sabe cuánto más o menos era de dinero? 15 millones de dólares.
a moneda de hoy. Eso es lo que le ofrecieron. Si consigues que él te dé. Era valioso el propósito de Sansón, a tal punto que el enemigo estaba dispuesto a pagar mucho por él. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo te podemos dominar. Pasan varias cosas ahí. Varias veces Dalila le pide y él le dice una mentira. Y en cada una de esas mentiras Dalila cree que es... By the way, ¿sabe qué significa Dalila, el nombre Dalila? No le ponga Dalila a su hija, por favor. Dalila no es un lindo nombre. Significa la que tira para abajo. La que trae debilidad. Tendría que haberle dado alguna pauta a Sansón, ¿no? El nombre. Porque el nombre de Sansón significa fuerza. Fuerza, debilidad, tira para abajo. Dime el secreto. Dime el secreto. Dime el secreto. Dime el secreto. Hasta que finalmente, acá va, y le daba una mentira. Y Dalila entonces llamaba a la gente y decía, sí me dijo que se hacen si le atamos con tantas cuerdas y qué sé yo, entonces pierde su fuerza y llegaban los filisteos, entonces Dalila, los filisteos, y él se despertaba y se reía de ellos. Por un montón. Pero dice, tanto insistió. Fíjense el poder de una mujer realmente, hermanas, perdónenme, pero ustedes tienen mucho poder. Especialmente cuando ustedes insisten. Dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. No aguanto más a esta mujer. Como dicen en inglés, she's nagging me all the time. Finalmente se lo dijo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios. ¿Se acordó? ¿Se acordó para qué era nazareo? Consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza perdería mi fuerza, llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. ¿Saben lo que yo creo? No lo dice la Biblia, pero yo creo que a esta altura de su vida, Sansón pensó que la gracia de Dios era infinita. Y la gracia de Dios no es infinita. La gracia de Dios tiene un límite. ¿Pero cómo? ¿No es que Dios perdona todo? Sí. Pero en algún momento las consecuencias te alcanzan. En algún momento la cosa se te pone negra. Y él pensó, yo estoy seguro que él dijo, pero yo me arrimé a cadáveres y no pasó nada. Y yo me tomé una copita y no pasó nada. Y yo me mezclé con los filisteos y no pasó nada. Acá está mi fuerza, estoy tal como estaba. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Tiene que haber estado realmente dormido, ¿no? Yo me imagino que aparte de dormirlo, le tiene que haber dado unas copas o algo, o haberle pegado con un palo en la cabeza, porque ¿cómo no se va a dar cuenta que le están cortando el pelo? ¿Te imaginas que te cortan el pelo y estás dormido? Tienes que despertar. Dice, así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. O sea que nunca fue de él. O sea que era fuerza prestada. Luego ella gritó, Sansón, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti, como lo había hecho tantas veces. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me la quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Terrible. ¿Será que nos puede pasar a nosotros? ¿Será que nos puede pasar que de repente
no nos damos ni cuenta que Dios nos ha abandonado. Tan dependiente era de sus propias fuerzas, tan dependiente era de Él mismo, que Dios lo deja y Él no se da ni cuenta. Qué terrible, qué triste. Usted sabe el resto de la historia. Lo capturan, le arrancan los ojos, lo meten en la cárcel, lo transforman en el juguete de diversión de los filisteos. Este hombre llamado, consagrado, milagrosamente concebido, con un llamado tremendo, el hombre más fuerte de la historia de la humanidad. Nadie ha recibido tanto como este hombre. Nadie ha recibido tanto talento y tanta capacidad como este hombre en la historia de la humanidad. En prisión, sin visión y siendo el juguete de sus enemigos. Cuidado con jugar con tus enemigos. Cuidado con jugar con el enemigo, porque tarde o temprano el enemigo te transforma en su juguete. Algún día la gracia se acaba. Algún día Dios dice basta. Algún día Él dice, you're on your own. Arréglatelas porque no, hasta acá yo llego. Como que lo dejes serio. Y es para estar serio. Déjeme darle algunos principios, ¿ok? ¿Esa es la hora? Ok, en 10 minutos lo dejo. Si aguantó hasta acá, aguante un poco más. Si no se fue todavía. Primer principio. Porque yo digo, si alguien que tenía un llamado tan maravilloso como este, pudo perderlo, pudo caer, pudo terminar como terminó, ¿qué será de nosotros? Que no tenemos ni un poquitito de la fuerza que tenía Sansón, ni un poquitito del llamado que tenía él. ¿Será que hay lecciones que podemos aprender de esa? Claro, y ojalá esto más que llevarte en el viaje de la vida de este hombre tan interesante, ojalá que nos lleve a pensar por nosotros, porque tú y yo hemos sido llamados, hemos sido consagrados y hemos sido milagrosamente dados a vida, porque tú y yo estábamos muertos y por el precio de Jesús, tú y yo hoy estamos vivos. Es un milagro, es más grande que el milagro de la mamá de Sansón. Y tú y yo tenemos un llamado precioso y único, pero estamos en las mismas circunstancias. Principio número 1, para los que les gusta anotar, anótelo: aprende a obedecer en las pequeñas cosas y paga el precio de tu llamado. Qué diferente hubiera sido si en esos momentos, cuando él comenzó con esas pequeñas cosas, que el león por acá, que poner los ojos en lo que no tenía que poner, si él hubiera dicho, no, yo tengo un llamado, yo tengo algo sobre mi vida que vale mucho más, no lo voy a perder por estas cositas. Qué distinto. Y yo sé que muchos de nosotros quizás estamos volviendo a esa etapa, a lo mejor cuando teníamos 16, 17 años. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos tomado otras decisiones? No hubiéramos hecho cosas distintas, por las cuales quizás hoy estamos pagando el precio. Porque hay un precio a pagar. Porque ¿saben qué? No se trata de la unción es importante. Recién cantábamos con los chicos, la tengo la unción, pero la unción no te sostiene. Es tu carácter el que te sostiene. De nada sirve. La misma persona que hizo esta canción, o que la hizo famosa, no sé si la hizo o no, esta misma persona cayó tremendamente por falta de carácter, y un ministerio que llegaba a miles y miles, llenaba estadios. Esta persona hoy junta 100, 200 personas porque todos se acuerdan de su caída.
Y Dios ya lo restauró, y Dios ya lo perdonó y todo. Pero las consecuencias aún hoy las paga. Unción sí, mucha. Carácter, poco. ¿Cómo se hace el carácter? Obedeciendo las pequeñas cosas. Déjame darte. Solo el carácter maduro puede sostener la unción. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Solo el carácter. Por eso Dios usa todo. A veces la persona dice, pero ¿por qué me tengo que sujetar? ¿Por qué tengo que hacerle caso a mis padres? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Porque todas esas cosas son para formar tu carácter. Porque eso es lo que te desarrolla y te madura para que el día en que Dios diga, ahora es, la unción fluya, bendiga, traiga fruto, edifique y tú sientas la satisfacción de una tarea cumplida. Pero sin eso, vas a usar la unción, vas a usar lo que Dios te dio. Dios usó a Sansón, lo usó un montón, pero no significa que estaba cumpliendo su llamado. Fíjate lo que dice Timoteo, bueno, dice Pablo en Timoteo, 2 Timoteo, rapidito vamos por esto, dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado. Fíjese estas ideas, soldado. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta, soldado, puede obtener el premio, a menos que ¿qué? Que siga las reglas. Y el agricultor, soldado, atleta, agricultor, que se esfuerza por su trabajo, debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. ¿Qué está diciendo Pablo? Hey, tienes que estar dispuesto a sufrir. ¿Quieres carácter? Tienes que estar dispuesto a sufrir. Tienes que tener una disposición a pasar por las cosas que no te van a ser gratas, que no van a ser cómodas, que no van a ser... Sansón no estuvo dispuesto a pagar ese precio de ser diferente, de no hacer lo que se le había dicho que no hiciera. Dice, no se enreda en los negocios, en los asuntos de este mundo. O sea, tiene enfoque. Si tú quieres carácter en la vida cristiana, quieres crecer y madurar en el Señor, tienes que enfocarte. Tienes que entender que hay una meta y que estas cosas pequeñas que te quieren sacar del camino no valen la pena. Porque tienes un enfoque, porque tienes claramente la visión a donde Dios te quiere llevar. Entender que como el atleta tiene que aprender a cumplir las reglas, si no, no importa que corre, si corre por donde quiere, pero no corre por la pista, ni corre con las reglas, cuando disparan la pistola, ahí tiene que salir, si se le ocurre salir antes, no importa que corra, lo mejor que corra, nunca va a ganar la carrera. El agricultor sabe que no puede comer lo que no ha sembrado. Vivimos en una sociedad y en un tiempo donde se nos enseña que debemos buscar atajos para las cosas. Si no me lo dan por este lado, entonces lo busco por acá o lo busco por acá, pero de alguna manera lo consigo porque yo tengo la unción y tengo que hacerlo, pero el Señor te está poniendo acá porque ahí es donde forma tu carácter, donde te levanta, donde te fortalece, donde te enseña para que estés listo. Renuncia al deseo de estar cómodo. Número 2. Dije, número 1, está dispuesto a obedecer las cosas pequeñas. Número 2, no trate de hacerlo solo. Necesitas a alguien. La vida cristiana no se puede vivir sola. Necesitas a alguien. Necesitas rendir cuenta de tu vida. Es tan increíble la cantidad de cristianos que no tienen a nadie a quien rendirles cuenta de su vida. Sansón no tenía a nadie. ¿Qué diferencia hubiera hecho un buen amigo en la vida de Sansón? Que le hubiera dicho, cabezón, ¿no te das cuenta que si vas y tocas ese cadáver, estás poniendo en peligro lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Qué diferencia hubiera hecho una buena esposa en la vida de Sansón? Yo me imagino mi vida sin mi esposa y créanme que no es nada linda. Porque yo tenía cosas y patrones en mi mente que gracias a Dios que me dio una esposa sabia, que me ayuda a luchar y vencer esas cosas. Gracias a Dios que me ha dado gente que por ahí me pregunta preguntas difíciles.
que a veces me hacen pasar vergüenza. Pero necesito, si tú no tienes a alguien, busca a alguien maduro, no busques solo el pastor, porque el pastor no te puede dar todo, son demasiadas personas. Busca a alguien que esté cerca, a quien puedas recurrir, a quien puedas llamar cuando estás en medio de esa situación que no sabes qué decisión tomar. Decir, che, ayúdame con esto. Busca a alguien. 3, cuídate de ti mismo y de tus emociones. La gran mayoría del problema que se metió Sansón fue por dejarse llevar por su enojo, por sus emociones. Si tú te dejas guiar por tu enojo, vas a tomar malas decisiones. Te vas a apartar. Rapidito. Aprende a depender de la gracia de Dios y no de tus fuerzas. Si hasta Jesús necesitó gracia, tú necesitas gracia, tú tienes que venir y decirle, Señor, yo no puedo con esto. ¿Le has dicho, Señor? No, en serio, ¿le has dicho? Le has dicho, Señor, no puedo con esta adicción, no puedo con este problema, no puedo con esta persona. No, pero Dios sabe, pero has orado, has clamado, te has puesto de rodillas delante de Él y, Señor, necesito fuerzas, necesito sabiduría. Nunca en su vida oró. La vez que oró fue para que le diera algo de tomar. Y después no se registra hasta el final de su vida que volviera a orar. Que Dios te use no significa que estés cumpliendo tu llamado. Anhela y escoge lo más excelente. Hay un pasaje que dice que en la casa de Dios hay muchos tipos de utensilios, hay muchos tipos de cosas, pero algunos son para usos viles y otros son para usos excelentes. En casa tenemos vuelvo con el ejemplo de mi perra, tenemos una palita y una cosita así como un palito, que con eso cada vez que Dulce va al patio de atrás, después nos toca ir y agarrar y levantar algunos regalitos que deja Dulce ahí. Son útiles, es muy útil, pero ¿de dónde no estaría? Viene el vecino y dice, mirá, me compré una palita nueva para sacar la caquita de Dulce. No, ¿verdad? Anhela lo mejor. Pablo le dice a Timoteo, anhela lo más excelente. No te conformes con lo que tienes. No pienses que lo que tienes es todo. Anhela algo más. Anhela servir más. Anhela que Dios te llene más. Busca más de Él. Dios ama a ese tipo de personas. Ponte de pie. Perdón por la hora. Hay una persona que se llama Jim Collins, que escribió un libro, de lo bueno a lo excelente se llama, y él en un artículo habla sobre, quizás usted escuchó hace algunos años atrás, que hubo una empresa llamada Enron, y esta empresa cayó en bancarrota y descubrieron un gran desfalco de que los gerentes de la empresa habían robado dinero por muchísimos años, y de repente ya el dinero que era para las pensiones de los empleados, para el retiro, no estaba más, todos los empleados perdieron su retiro. Y él dice, ¿cómo es que un gerente, un funcionario, puede ser tan mala gente de hacer esta cosa y arruinar la vida de tanta gente? ¿Cómo puede ser? Dice, si usted le preguntara a esos gerentes 10 años atrás si ellos serían capaces de hacer eso, ellos dirían, jamás, jamás. Dice, cuando uno mira que de la A a la Z hay tanto espacio, dice, jamás llegaría a eso. Dice, el problema es que cuando nosotros dice vamos de la A a la B, y es pequeña cosita, y la B a la C, pequeña cosita, C a D, D a E, y cuando nos queremos acordar, estamos en la X. Entonces de la X, solo, en la cárcel, sin ojos, sin ver la luz del sol, sabiendo que nunca más va a ver la luz del sol. Y mientras él está en un momento, toca su cabeza y se da cuenta
que su cabello ha comenzado a crecer de nuevo. Y eso es señal de la gracia de Dios. Porque aunque haya un momento donde tú te puedes caer de la gracia, Dios nunca cierra un capítulo hasta que no es el final completo. Y este mismo hombre fue llevado para hacer burla en el medio de una fiesta de sus enemigos, y ahí estaba, y le pide a un niño que lo ponga entre las columnas, y usted sabe la historia, con toda su fuerza rompe las columnas, cae, dice que en un día él mató más filisteos de lo que había matado en toda su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? El último principio: nunca te des por vencido. Nunca, no importa qué tan bajo, ni qué tan lejos, ni qué tanto hayas caído, Dios aún te puede usar. Dios aún va a hacer crecer tu pelo una vez más. Dios aún va a contestar una oración. Dios aún va a hacer un milagro y tu fuerza vuelve. Ojalá no sea el mismo caso, pero no importa tu situación. Yo hoy quiero que nos vayamos acá con un mensaje de esperanza, porque si Dios te trajo hoy y te hizo escuchar esto y te aguantaste esta hora de prédica, yo espero que valga la pena y deje en tu corazón la esperanza de que Dios nunca se da por vencido con tu vida. Y que no importa el camino que has tomado, sí hay consecuencias, sí hay tristezas, sí hay cosas que quizás darías lo que fuera para volver atrás, pero que puedas saber que Él aún tiene plan y propósito para tu vida. Señor, ábranos una vez más. Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hacernos ver en aquellos lugares donde quizás estamos tratando de evadir responsabilidad, evadir las reglas. Señor, y estamos comprometiendo nuestro llamado por pequeñas cosas. Poniendo nuestra mirada quizás en cosas que no debemos. Quizás decimos, bueno, no es gran cosa. Es una foto en el internet, no es un gran problema. Pero nos está llevando a una espiral descendente que no sabemos en qué momento tú nos dejas. Señor, revélanos en estos días. Danos la valentía, Señor, de buscar a alguien para pedir ayuda. Porque tu propósito cumplido en nuestra vida vale mucho más que pasar un momento de vergüenza, Señor. Señor, danos la gente correcta de nuestro caminar para que en lugar de apartarnos de ti, nos alerten, nos ayuden, nos guíen. Señor, danos la gente correcta en nuestro caminar. Señor, pon personas que puedan jalarnos las orejas cuando necesitamos, decirnos una palabra fuerte. Señor, pon esas personas, Dios. Aunque nos duela en el momento, aunque nos dé rabia, Señor, y nuestro orgullo, Señor, quiera salir adelante, Señor, pero no nos dejes apartarnos del camino, Señor. Señor amado, líbranos de nosotros mismos. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Llénanos de tal manera de ti para que no sea Gustavo obrando, sino que sea tu Espíritu, Señor. Señor, quisiéramos ver tu obra completada en nosotros. No quisiéramos que se nos recuerde como recordamos a Sansón por todo lo que pudo haber hecho, pero no hizo. Ojalá, Señor, que lleguemos al fin de nuestros días, sea lo que sea, si es mañana o si es dentro de 50 años, pero que la gente pueda decir, como dijo David, alcanzó el propósito para el que fue puesto en esa generación.
Señor, queremos valorar más el ser consagrados a ti. Señor, que las tentaciones y las cosas que nos atraen de este mundo. Queremos valorar más, Señor, que tú hayas puesto tus ojos en nosotros y nos hayas llamado, Señor, a cualquier otra cosa.